Hay un juguetito muy interesante que está revelando cómo vive la mariposa monarca. ¿Qué hace? ¿Con qué propósito va y viene? Pero fíjate que hicieron una maldad muy interesante. Un dron con forma de colibrí en la nube de mariposas monarca. Esta cámara voladora fue diseñada en forma de colibrí para no espantar a los insectos posados o en vuelo en los árboles de coníferas. Un programa de cadena de televisión estadounidense puso en vuelo ese dron diseñado en forma de colibrí en territorio mexicano con la misión de grabar desde dentro del enjambre. El rodaje se llevó a cabo en las montañas de Michoacán en los primeros meses de este año durante el periodo de hibernación de estos majestuosos insectos en los bosques de Oyamel, un abeto típico de la región. Anualmente se trasladan desde Estados Unidos y Canadá. El video permite por primera vez apreciar la vida interna de la bandada y no como se le suele ver a modo de una nube en el horizonte. El documental entero nos va a llamar mucho la atención y lo van a exhibir ya en nuestro país. La infiltración fue posible gracias a la forma inusual del dron espía, cuyo diseño buscó no atemorizar a las mariposas, al tiempo que las protege mediante sus escudos de malla de todo daño físico que pudieran causarles las hélices camufladas sobre las alas del pájaro. Los insectos, hasta donde se posan sobre esa malla protectora y la rozan sin ningún riesgo. Por fin nos vamos a asomar a la nube, a ver qué hacen, cómo viven y si tienen alguna manifestación de comunicación entre ellas, en fin. Sí, es maravilloso lo que logran, pero me estaba imaginando el dron. No debe de tener más de 8 centímetros. Pues si es un colibrí, es una cosita. Una cosita. Y debe ser muy delicada toda la estructura para sostener las hélices, que también deben ser pequeñas y potentísimas. ¿Cómo logran hacer todas esas maravillas? Pues queremos verlo, que nos lo muestren. Es una de las series más interesantes cuando se metieron a la vida animal y empezaron a fotografiar y a filmar sin que se dieran cuenta, valiéndose de 1000 trucos, pero ya ahora vemos a los ojos de los animales salvajes con una cercanía impresionante. 1000 trucos y una paciencia enorme, enorme, para fin de que ocurra algo que es lo interesante, lo que están buscando filmar, cuánto tiempo están allí, atejonados, para decirlo de una manera gráfica, esperando que ocurra. Y todo lo que vemos nosotros, algo espontáneo, fácil, no, se lleva tiempo y se lleva una tecnología muy interesante. A veces es una roca móvil y la están manejando al mismo tiempo que está filmando. Y como es una roca, aparentemente, los animales conviven.
Sí, tratan de que no alteren lo que es su hábitat y ellos puedan comportarse como lo harían normalmente, ¿no? Sin sentirse espiados, invadidos, atacados, acechados. Y en el caso de la mariposa monarca, ya en diferentes ocasiones se ha tratado de ver cómo es ese recorrido, todo lo que viven durante la trayectoria de sea Canadá o Estados Unidos a nuestro país, y también el ver que en algunas ocasiones toman otras rutas, porque no exclusivamente llegan a Michoacán, también llegan a otros sitios en donde hay este árbol, el oyamel, y se ha hecho una red de comunicación entre diferentes personas que están cerca de los oyameles y que ven que llegan las mariposas monarca, cuál es su comportamiento, y por medio de cartas hacen una organización en donde van narrando, describiendo los diferentes detalles que notan en estos animalitos, para que se conserve su llegada a nuestro país. Y es que lo que se ha descubierto es que en la trayectoria hacen escalas, pero escalas generacionales. Sí, no llega a Es decir, llegan a un lugar donde tiene que haber una planta de la que sí comen sus larvas. Sus gusanitos nacen y comen de esta planta, que sale mucho en los arroyos y en las cepas de riego en Estados Unidos. Entonces ahí llegan, ahí depositan sus huevecillos, ahí nacen sus pequeñas larvas que se comen las hojas de esa planta, que llegó a estar también en peligro de extinción, lo que hubiera causado la extinción de las mariposas monarca. Entonces ahí nacen, crecen y vuelven a convertirse a metamorfosearse en mariposas, y salen de nuevo y siguen adelante para llegar a la siguiente escala, donde ponen sus huevecillos, muere una generación, nace una nueva generación de larvas que también se metamorfosean en mariposas y siguen adelante. Creo que hay 2 o 3 escalas. Eso es increíblemente sorprendente. Todavía no entendemos por qué es la migración más grande, la más larga y la que dura así, nacen y ya saben a dónde tienen que ir. Quien tenga acceso a internet, el vuelo de la mariposa monarca lo presentó el Papalote Museo del Niño en tercera dimensión. Es una película de derechos libres. Ese los toma desde que salen. En un ratito podemos ver cómo hacen el viaje por todo Estados Unidos y llegan a México y luego se regresan. Es impresionante. Lo que vamos a ver ahora es sin molestarlas. A ver qué nuevas tomas vemos, pero ya tenemos tomas de la mariposa volando, cómo va viendo los campos, hacia dónde va llegando, pero todavía no entendemos cómo seguía, por qué seguía y por qué es tan masiva. Además, el misterio es cómo durante el trayecto de sus compañeras nacen nuevas y siguen una ruta determinada. ¿Por qué? ¿Lo tienen genéticamente establecido? No entendemos. ¿Cómo saben cuando nacen a dónde tienen que ir y por qué tienen que ir? Ni siquiera entendemos por qué. Dicen que hay franjas que, como lo electromagnético, tienen ya sus señalamientos. Sirven de guía para muchas aves migratorias. Definitivamente sí se sabe que tienen forma de sentir el campo magnético para sus grandes. Eso sí, se echan el viaje en un solo trayecto. Los gansos que vienen de Canadá se guían por el magnetismo. No, pues lo que dijiste, Mario, de que varias generaciones se van remudando para llegar, por ejemplo, aquí hasta México, me recuerda exactamente las migraciones cuando nuestras raíces indígenas se detenían en un lugar, sembraban si eran o si eran solo recolectores, y
pasaba toda una generación y comenzaba la siguiente rumbo al sur, casi siempre del norte. Entonces es tan prolongada, es tan persistente que llega una generación que no es la que comenzó su viaje en el norte del país, por ejemplo. Qué curioso. Por eso duran 300 años los mexicas, 300 años. Cuántas muertes, cuántos nacimientos no pudieron haber, tuvieron que realizarse para fin de llegar aquí.